Bienvenidos una vez más, amigos y amigas, a este digital, este canal que tiene por vocación conquistar la auténtica democracia, esa de la que España jamás realmente ha disfrutado, y muy especialmente la libertad, esa libertad que yo anhelo en toda su profundidad y en toda su extensión. Bien, amigos y amigas, empezamos un nuevo curso en este recién estrenado 2023 en el que con todo mi corazón y con todo mi amor os deseo todo lo mejor del mundo, que todos vuestros proyectos se cumplan, laborales, empresariales, familiares, el tipo que sea, os deseo todo el amor del mundo. Y os deseo, si me permitís un poco de sarcasmo, yo os deseo todo el amor y felicidad del mundo, porque desde luego a nivel político, por mucho que yo desee todo lo mejor a España y a mis compatriotas, España, y esta es la realidad, está en sus horas más bajas y no va a mejorar. Ya veremos si no empeora y bastante todavía. Bien, pues deseándoos con todo mi corazón lo mejor del mundo en vuestras familias, en vuestro trabajo, en vuestras empresas, en vuestros proyectos y en vuestras ilusiones, pues vamos a ver qué ocurre a nivel político. Bien, fijaos que yo, bueno, antes de nada, habréis observado que llevo unas semanas poniendo muy poco contenido. ¿Por qué? Bueno, pues he tenido, digamos, unos meses complicados a nivel de estudios, a nivel de muchas cosas, y bueno, pues quería haber puesto mucho más contenido, quería haber hecho mucho más vídeos explicativos de una infinidad de cosas, porque es la cantidad de actividad parlamentaria en el Boletín Oficial del Estado, etcétera, etcétera, es ingente y no abarco a todo. Me es realmente imposible y si a esto le sumo que me ha sido imposible por tiempo estos meses, en fin, este 2023 creo que podré estar mucho más con todos vosotros, con quien quiera estar conmigo, evidentemente. Vamos a hacer explicaciones realmente interesantes de muchísimas, muchísimas dimensiones de la política. Bien, amigos y amigas, sí que puse pues, un vídeo muy anterior que recordaréis hablando de lo que supondría la futura despenalización de la sedición y la rebelión. Y bien, después puse pues, también un texto en el que explicaba pues, que esta ley, ¿vale? Que es concretamente la Ley Orgánica 14/2002 de despenalización de la sedición, pues lo que suponía. Bien, pues sin ser más exhaustivo y sin extenderme demasiado, amigos, esta ley pues ya ha sido aprobada, ya ha entrado en vigor, ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado, cuya entrada pues, es a los 20 días siguientes, está a punto de ya entrar en vigor. Y esta ley, que yo ya anunciaba, y no soy el único que lo anunciaba, sino había más juristas y más gente hablando de esto, esta ley pues despenaliza. No es que rebaje las condenas, no, es que despenaliza directamente la sedición. Es decir, yo en el vídeo anterior que os hice, yo sospechaba, porque entonces yo no tenía contenido a lo que era el proyecto de ley orgánica, pues yo sospechaba que el gobierno, tal y como expliqué en aquel vídeo, que el gobierno daría un paso, pero no tan largo. Daría un pasito y sencillamente rebajaría estas penas, las rebajaría, las penas de la sedición, y ya una vez ganase, lo que es bastante posible, ganase las siguientes elecciones, las próximas elecciones, pues ya en conciliábulo con sus compañeros de escaño, Bildu, etcétera, etcétera, pues ya la despenalizaría definitivamente. Pues no, me equivoqué. El gobierno no hizo un paso y después otro. No ha rebajado las penas para en las próximas legislaturas, en la siguiente legislatura despenalizarla. No, no, la ha despenalizado ya directamente. Lo que a mí ya me hace pensar, tal y como comenté, que en la próxima legislatura, y parece que ya hay negociaciones al respecto, eh, pues permitirá ese referéndum en Cataluña. Pedro Sánchez después en la prensa lo ha desmentido, ha dicho que es mentira y que no va a permitir en ningún caso que ese referéndum eh, se lleve a cabo. Claro que
si nos basamos en las fidedignas palabras que Pedro Sánchez pronuncia cada vez y en lo coherente y sincero que es, pues bueno, pues en fin. El caso, amigos, es que pues ya ha sido despenalizado e incluso, fijaos, el gran Alvise Pérez, al que sigo también en Telegram, pues el chaval, la verdad es que se mueve bastante bien y, pues, en fin, tiene información bastante interesante. Pues Alvise Pérez llegó a decir en su Telegram que ya había habido una negociación entre el gobierno y los independentistas catalanes para esa hoja de ruta para la desconexión. Que este referéndum ya había sido negociado y pactado, incluso redactado, ¿vale? Digamos, como precio para que Esquerra Republicana en Cataluña se abstuviese en, en una votación. Bien, amigos, pues a este respecto, simplemente señalaros que no sé si Salvise Pérez tiene razón o no, yo no lo sé, pero esto comento el chaval, ¿no? El caso es que esta despenalización de la sedición ya es un hecho. Ya es un hecho. Bien. Y a lo que voy, que es muy importante, dejando al margen que la sedición, que como os digo, y como explicaba en un vídeo anterior, es un delito, son delitos incardinados dentro del orden público, delitos contra el orden público, la salvaguarda de la mismísima Constitución y de orden constitucional, pues ya han sido despenalizados, es decir, ya no pueden ser punibles. Cuando se despenaliza es que ya no se puede penar, ¿vale? Ya no se puede penar. Si un delito está tipificado, si una agresión, por ejemplo, una agresión sexual está tipificada, pues significa que si alguien comete un delito de agresión sexual, se le condena con la pena que establezca ese tipo penal. Está tipificado. Sin embargo, si un delito se despenaliza, se destipifica, significa que desaparece. Por lo que ante cualquier intento de sedición, los jueces no van a poder actuar, no van a poder hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está despenalizado, ya está destipificado, ha desaparecido del cosmos, del universo penal y punitivo. Bien, esto es importante resaltarlo porque cuando se aprobó, cuando se tramitó esta ley 14/2002, que despenaliza la sedición, resulta que el grupo parlamentario socialista, en el seno de esta tramitación, que bueno, esta tramitación se basa en el reglamento del Congreso y del Senado, ¿vale? Pues el grupo parlamentario socialista intentó meter una enmienda, intentó introducir en este texto que se estaba tramitando, introducir una enmienda que no venía a colación del texto, que no guardaba coherencia con el texto que se estaba tramitando, porque más así también lo establecen los reglamentos, ¿vale? Que tiene que guardar esta coherencia las enmiendas respecto al texto que está siendo tramitado en las Cortes. Bien, ¿y qué enmiendas intentó introducir el grupo parlamentario socialista? Pues intentó que se aprobase en el seno de esta ley orgánica, que se aprobase algo que corresponde a la ley orgánica del Poder Judicial. Es decir, intentó rebajar las mayorías para elegir a los candidatos, a los magistrados que son pues, nombrados como miembros del Tribunal Constitucional. Es decir, la ley orgánica todavía vigente, la ley orgánica del Poder Judicial, concretamente en su artículo 599, lo podéis comprobar, amigos y amigas, artículo 599 de la ley orgánica que regula al Poder Judicial. Este artículo 599 dice expresamente, no lo digo yo, lo dice este texto, este artículo 599 de la ley orgánica del Poder Judicial dice expresamente que de entre las competencias que tiene el Pleno del Consejo General del Poder Judicial es la elección de los dos magistrados que corresponden al Tribunal Constitucional. Bien, dicho de otra forma, y para explicarme bien, ya sabéis que, bueno, pues, quizás tengo ese defecto de que me extiendo demasiado a explicar, pero
En fin, me gusta explicar las cosas bien y pienso que se deben explicar bien para que todo el mundo se entere. Bien, amigos, fijaos, como sabéis, también he hecho muchos vídeos al respecto, como sabéis, el Consejo General del Poder Judicial, que son 20 miembros más su presidente, estos 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, es elegido, a su vez, por el Congreso y el Senado. Es decir, es el Congreso y el Senado, órganos políticos, órganos legislativos, son los que eligen al Consejo General del Poder Judicial, lo que es una barbaridad. Es una barbaridad que dos órganos legislativos que están nutridos de políticos elijan ellos a estos miembros del Consejo General del Poder Judicial, pero es que es así, es un defecto constitucional, es así. Bien, pues resulta que un órgano viciado de políticos, un órgano como es el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, que debería ser absolutamente independiente, pues no lo es porque está elegido por políticos. Pero no solamente esto, sino que a su vez este Consejo General del Poder Judicial, que a priori ha sido elegido por políticos, a su vez va a elegir, porque así lo establece la Constitución, va a elegir a dos de los miembros que componen el Tribunal Constitucional. Es decir, recapitulando, el Consejo General del Poder Judicial tiene 20 miembros más su presidente, que son todos ellos elegidos por el Congreso y el Senado. Pero es que a su vez el Tribunal Constitucional, que está compuesto de 12 magistrados, de estos 12, 4 son elegidos por el Congreso, es decir, por políticos, otros 4 son elegidos por el Senado, es decir, por políticos, 2 son elegidos por el propio gobierno, es decir, por políticos, y otros 2 son elegidos por el Consejo General del Poder Judicial, otro órgano que a su vez ha sido elegido por políticos. Entonces, ya me diréis, amigos y amigas, ¿qué independencia judicial puede haber desde esta perspectiva? Ninguna. Pero bien, supongamos ahora, me he explicado que este Consejo General del Poder Judicial, en el turno que le corresponde elegir a 2 de esos 12 magistrados que componen al Tribunal Constitucional, pues estos 2 magistrados que debe elegir el Consejo General del Poder Judicial todavía no habían sido elegidos. A este respecto, y es lo que yo quería explicaros, a este respecto, ¿qué intentó el Grupo Socialista? Intentó introducir una enmienda en la que en ese artículo 599 que os he comentado, en el que se dice que el Pleno, el Consejo General del Poder Judicial, reunido en Pleno, ¿vale? Sus 20 miembros más el presidente, deben elegir, en base a este artículo 599, deben elegir a esos 2 magistrados que les corresponde del Tribunal Constitucional. Y este artículo 599, que podéis comprobar en casa, establece, al menos a día de hoy, establece una mayoría de 3/5. Es decir, este pleno, que son 21 miembros, deben elegir a esos magistrados y debe haber un quórum de una mayoría de 3/5. Pues el Grupo Parlamentario Socialista, y yo, disculpadme que me extienda, no lo puedo evitar, el Grupo Parlamentario Socialista, aprovechando la coyuntura de esta perversa ley que despenaliza la sedición, intentó introducir una enmienda en la que querían rebajar esta mayoría de 3/5, la querían rebajar a mayoría absoluta. ¿Para qué? Para que el Consejo General del Poder Judicial, en pleno, en vez de necesitar un quórum de 3/5 partes de ese pleno, necesitase la mayoría absoluta, lo que viene a ser la mitad más 1. Bien, esto que efectivamente es una barbaridad, porque el propio reglamento del Congreso no lo permite, porque no guarda, son 2 enmiendas que no guardan coherencia con el texto que se estaba tramitando, aguardan, pues el Partido Popular, esto hay que decirlo, yo precisamente no soy yo precisamente muy amigo del PP, pero las cosas como son, el PP precisamente recurrió a un recurso de amparo que se permite para estas situaciones, recurso de amparo en el que el PP alegaba que se estaba vulnerando el texto constitucional, o sea, la propia ley orgánica que
que regula al Tribunal Constitucional se estaba vulnerando y que se estaba vulnerando el reglamento del Congreso por cuanto esa enmienda no se podía introducir en la tramitación de esta ley al no guardar coherencia. Esto es lo que arguyó y argumentó el Partido Popular. Bien, pues recurrió en amparo, recurso amparo que se permite para estos casos, y el Tribunal Constitucional, pues, cautelarmente suspendió la tramitación, digamos, de estas enmiendas. El PP pidió por una parte recurrió la tramitación de estas enmiendas al vulnerar el texto, al vulnerar el reglamento del Congreso, y por otra parte pidió que cautelarmente se suspendiese, digamos, su vigencia, se suspendiese su tramitación, ya que entiende el Partido Popular y el Tribunal Constitucional le da la razón, ya que entiende que si quieren rebajar esas 3/5 partes que exige ese 599 de la ley orgánica que regula el Poder Judicial, lo que tiene que hacer es presentar un proyecto de ley orgánica para modificar esas 3/5 partes, que es de hecho lo que va a hacer el PSOE, es de hecho lo que va a hacer el gobierno, presentar un nuevo proyecto de ley orgánica, creo que ya lo ha presentado pronto, en cuanto acceda al contenido de este proyecto de ley orgánica, os lo explicaré, haré un vídeo explicativo. Pues bien, como digo, el Tribunal Constitucional le dio la razón al Partido Popular, admitió a trámite este recurso de amparo y, por otra parte, también admitió pues, lo que es esa suspensión cautelar de estas, digamos, de suspensión de estas enmiendas. Esto, que ha sido muy polémico en las redes sociales, que tal, que bueno, la gente en general, el vulgo, las masas, poniendo a parir al Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿qué os puedo decir? Como jurista, el Tribunal Constitucional tiene toda la razón, porque son enmiendas que no guardan ninguna coherencia con el texto que se estaba tramitando. Y el Partido Popular, hay que decirlo, el Partido Popular ha estado acertado poniendo ese recurso de amparo. Dicho esto, amigos, en resumen, y disculpadme que el vídeo sea tan extenso y nada más empezar este año 2023, resumiendo, el gobierno, fijaos, que el gobierno lo que ha estado pretendiendo es modificar la ley orgánica del Código Penal para despenalizar la sedición, que ya lo han hecho, y paralelamente, y de forma torticera, introducir 2 enmiendas para rebajar la mayoría de 3/5 que se exigía a mayoría absoluta para que el Consejo General del Poder Judicial eligiese a 2 magistrados progresistas. ¿Con qué intención? Yo lo tengo claro. No es difícil imaginar que lo que Pedro Sánchez y sus esbirros están intentando es construir ad hoc un tribunal constitucional que se convierta en el muro de contención contra los sucesivos recursos de inconstitucionalidad que se puedan promover. En fin, esta gente, este gobierno, no da puntadas sin hilo, amigos. Y bueno, afortunadamente, el Consejo General del Poder Judicial, una vez más, se adelantó a esta operación maquiavélica del gobierno, se adelantó y muy lejos de esperarse a que esa nueva ley orgánica que va con vocación de rebajar esos 3/5, se ha adelantado designando a los 2 magistrados que le correspondían. Creo que un magistrado, ¿verdad?, que es de corte progresista y otro que es de corte conservador, evitando por lo menos que sean los 2 de corte progresista. En fin, creo que ha sido una jugada inteligente del Consejo General del Poder Judicial intentando evitar aún más la politización del Tribunal Constitucional. Dicho esto, amigos y amigas, ya antes de despedirme de este vídeo y desearos un magnífico y precioso 2023, simplemente una última reflexión. Que estemos hablando a estas alturas de que si magistrados progresistas, de que si magistrados conservadores, yo entiendo que el Consejo General del Poder Judicial
está jugando dentro de las reglas que tenemos, no hay otras, ¿de acuerdo? No puede hacer otra cosa. Pero que estemos hablando de magistrados progresistas y de magistrados conservadores es una auténtica aberración. Es una auténtica aberración porque una democracia auténtica en la que, como tantas veces he dicho, debe haber una separación de poderes en las que tengamos unas elecciones generales al Poder Ejecutivo, otras elecciones generales al Poder Legislativo y otras elecciones al Poder Judicial, esto no existe. Y si esto existiese, el Poder Judicial, que no sería nombrado, me refiero al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, no tendría que ser elegido por políticos. Y si no fuera elegido por políticos y el Tribunal Constitucional tampoco fuera elegido por políticos, no estaríamos ahora preocupados acerca de si tenemos más peso de magistrados progresistas o conservadores, que si esto va a escorar la balanza constitucional y judicial a uno u otro lado, no tendríamos que estar preocupados. En una democracia sana y real, no tendríamos que estar aquí preocupados pensando en que en función de si este magistrado progresista o conservador vamos a escorar la balanza a uno u otro lado. Eso es una auténtica barbaridad jurídica y constitucional, eso es una auténtica aberración. En una democracia realmente sana y con su división de poderes, con un poder judicial realmente independiente, con un tribunal constitucional realmente independiente, con un Consejo General del Poder Judicial realmente independiente, no hablaríamos aquí de magistrados progresistas y magistrados conservadores. Nos daría igual si son progresistas o conservadores. ¿Por qué? Porque no estarían siendo elegidos por políticos, estarían siendo elegidos por los propios jueces y magistrados. Por lo que la propia justicia sí que sería realmente eficaz y sí que sería realmente independiente. Y declarar inconstitucional una ley no dependería de si estamos ante un tribunal constitucional más progresista o más conservador. Dependería de que apliquen la ley y únicamente la ley, con criterios judiciales objetivos y basados en pruebas, y no por criterios políticos. Pues contra esto, contra esa politización, es contra la que yo y todos vosotros en este canal estamos luchando. Yo contra esto, esta es mi causa, la verdad, la justicia y muy especialmente la libertad. Conquistar, como siempre digo, la auténtica democracia. Pues amigos, amigas, muchas gracias de nuevo por estar ahí. Os deseo, con el mismo sarcasmo que al principio, todo el amor y felicidad del mundo, porque a nivel político pintan bastos. Feliz año 2023 y un fuerte abrazo y un beso para todos.